Bueno, ¿cómo estamos hoy en Tucumán en cuanto al comportamiento de los casos? ¿Cuál es la observación que se puede hacer desde que se inició este año y los casos que se vienen dando día a día? Bien, bueno, para nosotros es una meseta en la que estamos en la semana epidemiológica número 6, entramos esta semana. Nosotros hacemos los análisis todos los días lunes en la sala de situación, en donde analizamos la cantidad de casos en los lugares que se dan los casos, el coeficiente de casos, que significa la cantidad de casos en los últimos 14 días, cómo se va manteniendo esta meseta, porque es una meseta alta. Cuando nosotros decimos meseta alta nos referimos a más de 100 casos. Nosotros estamos teniendo entre 100 a 140 casos en los últimos 7 días. Y la verdad que a nosotros nos gustaría estar por debajo de 100 y aún por debajo de 50, para poder decir que realmente la curva se aplanó totalmente. ¿De qué depende que se logre ese objetivo de decir 50 casos por día nos da un respiro para la reorganización del sistema? Depende de muchos factores. Primero, del comportamiento de cada uno de nosotros. Segundo, del aislamiento, el diagnóstico precoz del COVID y el aislamiento también oportuno. No tan solo de la persona que tiene, sino de sus contactos estrechos. Y bueno, y sabemos que el mayor contagio se da en los espacios cerrados, en las reuniones muchas personas. Sabemos también que se da por el no uso del barbijo, porque no se lavan las manos. Es decir, un poco tiene que ver del comportamiento y la responsabilidad de cada uno. Pero no es cuestión de echar la culpa, sino sabemos que es un virus transmisible, sabemos cómo se contagia y sabemos cómo prevenirlo. Y estas medidas de prevención son muy sencillas y muy simples de hacer. Lo que pasa es que estamos muy poco acostumbrados a cumplir las medidas y es muy difícil para algunas personas, ¿no? Pero nosotros creemos que Tucumán ha tenido estrategias fundamentales en momentos oportunos que ha hecho que con esta densidad de población, que es la segunda en el país, después de Cava estamos Tucumán con 75 habitantes por kilómetros cuadrados, en una superficie muy pequeña, y donde la estrategia de este virus escasamente el distanciamiento, y nosotros somos muy vulnerables a esto. A pesar de todo, a pesar de esta situación que tiene Tucumán en particular, a diferencia de otras provincias, hemos transitado una pandemia dentro de todo bastante corta en cuanto a la cantidad de casos, mayor de 1.500 casos. ¿El sistema de salud nunca estuvo desbordado? No, teníamos estrategias de ampliación de la capacidad del sector, que iban por etapas, y bueno, en la última etapa no logramos abrirla porque no fue necesario, pero bueno, llegamos a una ocupación del 80% de nuestras camas, pero nunca colapsó el sistema. Pero además, con la vulnerabilidad que tenemos y con 1.500 casos que hemos tenido durante 15 días, el sistema público y privado pudimos sostener. Y además, no tan solo sostener estos casos, sino también bajarlos en muy poco tiempo. Veamos otras provincias cómo están con muchos casos durante muchas más semanas que nosotros. Entonces yo creo que todas las estrategias en conjunto, y sobre todo, así como decimos que cuando va mal somos responsables cada uno de nosotros como ciudadanos, también cuando va bien, evidentemente hemos hecho algo bien para que hayan disminuido. Desde el punto de vista sanitario, Rosana, tal vez la memoria me falle, pero el tema del lavado de manos, que siempre ha sido una responsabilidad individual, el distanciamiento y el barbijo, estos 3 puntos vinieron para quedarse por mucho tiempo, y baso la consulta por lo siguiente. En algún momento tuvimos pandemia de gripe aviar, porcina, y el virus que fue mutando, pero nunca la gente usó el barbijo. Si se usaría el barbijo todos los años, la denominada común, la gripe común, no se hubiera multiplicado como se multiplicaban años anteriores acá en la Argentina. Barbijo, lavado de manos, distanciamiento, ¿vinieron para quedarse? Sí, vinieron para quedarse, pero es muy correcto lo que vos decís, porque nosotros hemos visto cómo se han disminuido todas estas enfermedades respiratorias también como consecuencia de las medidas tomadas para el COVID. El impacto que ha producido en la bronquiolitis en los niños, en la gripe en los adultos, es muy correcto eso de que si nosotros esas medidas las tomamos para todas las patologías respiratorias, estaremos muy bien. Porque nadie sabe qué es lo que puede venir. Pero acordate que nosotros fuimos uno de los primeros en Tucumán de poner el barbijo como obligatorio, y que todo el mundo que sí, que no, que sí, que no.
y al fin se terminó imponiendo esto porque, bueno, cuando ya hay circulación viral era muy importante poder transmitir a la población de la importancia que tenía esa barrera, ¿no? Y si nosotros seguimos usando esta barrera, a pesar de la vacuna, por un tiempo prolongado, mientras haya circulación, es lo correcto y debe ser así. Lo que sí también, como vos decís, no va a prevenir otras enfermedades respiratorias. Tampoco vamos a estar toda la vida usando esto. Si nosotros tenemos en consideración el lavado de manos, si tenemos en consideración la ventilación de los ambientes, la limpieza de la superficie y el distanciamiento, vamos a poder evitarlo, aun cuando no haya circulación viral, que podemos, después de vacunada cierta cantidad de población, que vamos a poder sacarnos al barril. Por allí se dice que esto que se denomina comúnmente la inmunidad del rebaño, que significa la inmunidad a mayor cantidad de habitantes, eso significa porque mucha gente escucha esto y han aprendido tantos términos, tantas definiciones que por allí le tenemos que decir, la inmunidad del rebaño tiene que ver con la mayor cantidad de vacunas que se puedan dar a una determinada población. En ese sentido, ¿cuál es el programa de vacunación que está funcionando en Tucumán, que se está dando en Tucumán, las dosis que han llegado y que podrían llegar a corto tiempo? Bueno, ahí voy a hacer una pequeña aclaración. La inmunidad de rebaño es cuando la gente se contagia y se inmuniza solo. Y eso es muy grave porque lleva muchos enfermos, muchos fallecidos. Entonces, Argentina no apunta a la inmunidad de rebaño, sino a una inmunidad colectiva que es a través de la vacuna. Porque la inmunidad de rebaño sería que cada uno nos enfermemos. Pero eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Digamos, además de ser peligroso, es muy costoso, llevan muchos fallecidos para esto. Entonces, la inmunidad es una inmunidad colectiva que queremos para la vacuna, que si tenemos el 70, como vos lo dijiste recién, 70-80% de la gente vacunada, es una inmunidad importante como para tener protegida la población. ¿Pero es a toda la población o no, Rosana? ¿Por qué? No. Porque hoy la prioridad está dada por los efectores de la salud, personal de seguridad, personas mayores de 60 años, los docentes. En esta etapa todavía no se habla de los chicos, pero como somos 1.500.000 habitantes, un poco más, hay que tener en cuenta la cantidad de vacunas que se necesitarían. Cuando hablamos de vacunas, ¿son las 2 dosis o una sola dosis? No, cuando hablamos de vacuna hablamos con las 2 dosis. Es decir, cuando hablamos, nos llegaron al principio a nosotros 11.700 dosis. Sí. Esas son dosis con el primer componente. Es decir, tenemos 11.700 para el segundo componente. Cuando hablamos de dosis, hablamos de personas inmunizadas con las 2 dosis. Es decir, nosotros colocamos el doble de esas vacunas a una persona. ¿Y cuántas personas aproximadamente, no dosis, hablamos de personas, han sido vacunadas por el momento acá en Tucumán? Y bueno, más de 10.000 personas, con las 2 dosis llevamos más de 9.000 personas. Bien, ahora la prioridad y el programa, ¿cómo viene? ¿Cuáles son los próximos escalones, digamos, el sector de la sociedad? Esta semana seguimos con personal de la salud, pero que no estaba atendiendo directamente COVID, ¿no? Nosotros, en un primer momento, eran las personas que estaban asistiendo a pacientes con COVID positivo, es decir, los consultorios febriles, las guardias y las terapias intensivas. Sí. Luego también vacunamos el sector privado, la parte de laboratorios privados y todo el personal que trabaja en los lugares que hacen método de diagnóstico, tomografía, radiografía y demás. También vacunamos al personal médicos y enfermeros de los geriátricos, donde cuidan. ¿Ya han comenzado con ese sector? Ya terminamos con eso. Sí. ¿Y a los pacientes de los geriátricos también? No, todavía no. Todavía no, porque lo ideal es, los pacientes de los geriátricos son personas que están, digamos, cautivas, por así decirlo, y lo tenemos el control, no son las que salen. Pero sí, las personas que los cuidan, sí, es el que entra y sale. A eso vacunamos. También ahora, en esta semana, estamos vacunando a los que no están en primera línea, pero sí son personal de la salud, como por ejemplo, fonoaudiólogos, que tienen que hablar mucho, digamos, utilizan mucho la voz, están cerca del paciente, fonoaudiólogos, los trabajadores sociales, los psicólogos, odontólogos, nutricionistas, todo el resto del recurso de salud que no interactúa directamente con paciente COVID, pero tiene el riesgo de estar en contacto. ¿Qué modalidad se toma, Rosana? ¿Van al lugar del trabajo o las personas tienen que ir a algún centro de vacunación? Nosotros somos muy cuidadosos de la logística de la vacuna y con eso tiene que ver con la cadena de frío.
Entonces hemos puesto dos dispositivos que funcionan muy bien, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, que en el 107 y en el Autobac en la calle Jujuy 1350. En la primera etapa la vacuna se hizo en los hospitales para las personas que estaban en atención a COVID. En una segunda etapa ya hemos concentrado, que son menos personas, en 2 lugares exclusivamente para poder tener la garantía, la seguridad y la estrategia de estar permanentemente vacunando para que la gente pueda concurrir en cualquier momento. Bien, tengo entendido, no sé si es hoy o en los próximos días, la reunión del Consejo Federal de Salud. Creo que es hoy, ¿no es así? Hoy tenemos al mediodía la reunión del Consejo Federal de Salud. ¿Cuál es el temario? ¿Tiene ya un anticipo de lo que se podría abordar? Generalmente hablamos de las estrategias en salud, que son estrategias nacionales que implementamos todas las provincias. La vacuna, en cuanto a cantidad de vacunas, llegada de vacunas, cuándo, cómo, para quién está destinada las dosis que vienen, y bueno, algún otro tema más que surja dentro del Consejo, ¿no? Bien, el tema de la vacuna, vamos a denominar la denominada vacuna rusa, Sputnik V o 5. Es la única vacuna que por ahora está llegando a Argentina. Hay información por allí que incluso Johnson & Johnson está pidiendo a través de la ANMAT que autoricen por emergencia también el uso de esa vacuna. ¿Se tiene idea qué otras vacunas podrían llegar para reforzar este plan de vacunación? Por el momento es la vacuna rusa, pero sí, también se habló de una vacuna china y también se habló de la vacuna AstraZeneca, de Oxford, que también van a hacer convenio con ellos. Y bueno, siguen las conversaciones también con los otros laboratorios. A ver, porque por allí también decíamos, no sé si es correcta la información, que a partir de la próxima semana, las personas mayores, ¿es de 60 años o de 65? ¿Cuál es el sector de la comunidad que se va a vacunar? Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver la cantidad de dosis. Nosotros tenemos acá en Tucumán 231.000 personas mayores de 60. 231.000 personas mayores de 60 años. Exacto. Sí. Y 130.000 personas que son mayores de 70. 130.000. Bien. Dentro de esos 230, 130 son mayores de 70. Entonces la estrategia es, de acuerdo a la cantidad de dosis que llegue, vamos a empezar o por mayores de 70 o por mayores de 60, que incluiría una cantidad de personas mayores. Lo más importante acá es que vamos a estratificar por riesgo de esas personas. Todos los mayores son vulnerables, pero si tenemos que elegir un sector etario, por supuesto que vamos a elegir siempre mayores de 80, mayores de 70, y así vamos a ir bajando de acuerdo a la oferta que tengamos de vacuna. ¿Qué experiencia le está dejando como profesional esto, Rosana? Mucha. Como profesional, como mamá y como responsable del sistema de salud provincial, ¿no? En todo, pero más que nada también por la experiencia como profesional. Bueno, la verdad que ha sido un desafío muy interesante, muy complejo, muy dinámico, con decisiones permanentes de estrategias en salud, que si bien hay una planificación estratégica que nos guía, pero a medida que ha ido cambiando la información que teníamos, la información científica, la información en otros países, es que uno va adecuando todas estas estrategias en salud para adecuarla de la mejor manera a la provincia, al lugar, a la gente nuestra. Para nosotros para todo el equipo ha sido un aprendizaje rápido, pero por sobre todo hemos podido aplicar todos nuestros conocimientos en salud pública y todas nuestras estrategias que han sido correctamente aplicadas en cada momento, cada acción, y ha sido oportuna con todos los métodos complementarios en ese momento, llámese de diagnóstico, de tratamiento. Y esta pandemia, que todavía no pasó, como yo digo, nosotros sentimos dentro del equipo de salud que estamos en el mes 14 del 2020 todavía, porque fue un continuo. Y la verdad que, bueno, aprendimos a cómo se comporta la enfermedad, la importancia que tiene el tratamiento precozmente y no esperar tener síntomas para concurrir a un centro de salud. Sabemos que cuando actuamos precozmente tenemos todas las herramientas y todas las posibilidades de que no se compliquen mayores, y también sabemos de las consecuencias cuando las personas llegan ya con mucha sintomatología, y sabemos también que tenemos más riesgo de internación crítica, de asistencia respiratoria mecánica. Aprendimos Hoy el mucho sistema está oxigenado en ese sentido, con camas libres, digamos, dispuestas. Está oxigenado. Totalmente.
totalmente. Y la otra pregunta que le quería formular era la experiencia que le está dejando como profesional. Y cuando Rosana Chala vuelve a casa y se tiene que dar con la relación mamá, ¿cuál fue la reacción que notaste? Porque tenés varios niños, ¿no?, de distintas edades. ¿Cuál fue la reacción de los chicos y qué es lo que más, si en algún momento te pidieron algo especial? Sí, yo tengo 3 niños adolescentes de 19, 17 y 13 años. Y la verdad que yo soy muy estricta en mi trabajo, en mi forma de actuar, y en ese sentido tengo un solo discurso, el mismo discurso que tengo para la gente y para además tengo para mis hijos. Así que mis hijos están en cuarentena hace como 10 meses, con un reclamo como los adolescentes, donde hay que escucharlos y atenderlos permanentemente, porque la pandemia ha traído situaciones, límites, ¿no? Como esto de estudiar por la virtualidad, de que no tenían sus amigos, de que no podían sociabilizar y que todos sus amigos, la mayoría lo hacía y por qué yo no. Y bueno, todo cuestionamiento. La verdad que la familia es lo más importante que uno tiene, y en mi casa tratamos de no hablar del trabajo, ¿no? Cuando uno llega, porque... Pero deben tener la expectativa de decir, mamá, sí, ¿volvemos a clase o no? Totalmente. ¿Qué va a decir el ministro Lindmayer? Mamá, ¿qué decís? ¿Qué dice? ¿Cuándo empezamos? ¿Por qué decís que empezamos el tal día? ¿Por qué crees que podemos empezar? Y la verdad ¿Cuál es su consejo en este caso? ¿Las clases podrían comenzar? Hoy, como están dadas las condiciones epidemiológicas, con todos los protocolos que lo charlamos permanentemente con el ministro Lindmayer y lo analizamos permanentemente, se podrían dar. En esta situación epidemiológica. ¿El sistema dual o presencial? No, yo creo que tiene que ser todo de a poco, porque en todo lugar del mundo que empezaron las clases totalmente tuvieron que cerrar. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos, y en eso está totalmente diseñado un protocolo que es de nación, que también lo vimos con el ministro de Educación y lo analizamos lugar por lugar, y eso es muy importante porque hay que adecuarlo a cada escuela, de acuerdo a la cantidad de alumnos, de acuerdo a la edad de los chicos. Así que bueno, es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con el ministro, y los niños necesitan de esa sociabilización, de ese espacio con sus compañeros. Entonces hay que hacerlo de una manera muy prudente, muy correcta, respetando todas las medidas de bioseguridad, y así podemos, yo creo, avanzar en esto, ¿no? Porque a los chicos les hace falta. ¿Cómo han trabajado y siguen trabajando los psicólogos, no? La salud mental es una herramienta muy importante que nosotros tenemos para sostener a mucha gente, al adulto mayor que también estar solo, que no lo visiten sus nietos, que no vea a sus hijos, porque los hijos para cuidarlos no vamos a verlos. Y al mismo temor que van sumando, si siguen los medios de comunicación, con la preocupación, ¿no? Pero en líneas generales, el comportamiento de la sociedad, ¿cuál fue según la información que maneja desde el punto de vista es muy difícil poder cambiar de hábitos a toda la población. Hay mucha gente que hace muy bien las cosas, como yo digo, y que cumple y respeta todo, y hay otra gente que transgrede todo eso porque no cree en el virus, porque es joven, porque a mí no me va a pasar. Y bueno, esas son las situaciones que algunas veces vemos nosotros, de enfermos o de personas mayores o personas susceptibles, porque yo puedo tener en la casa una persona que no sea mayor, pero sí que tenga alguna patología de base. Pero en los últimos tiempos creo que ha sido ajeno a eso, ya todos han tomado con preocupación el tema, porque ¿quién no ha perdido un amigo, un conocido? De los distintos sectores, las distintas edades, ¿no? Porque por allí decían, los jóvenes están más fortalecidos, y lamentablemente se fueron también jóvenes que eran deportistas, desde el punto de vista físico no tenían ningún tipo de inconveniente. Un virus que ustedes siguen aprendiendo sobre el virus. Totalmente, el mundo sigue aprendiendo y nosotros seguimos estudiando, leyendo las últimas novedades científicas y aprendiendo con nuestros pacientes, ¿no? Nuestro mayor aprendizaje ha sido ver el paciente, ver la evolución, darnos cuenta cuándo actuar y tener herramientas. Hoy nos encuentra para la segunda ola de distinta manera. Nos encuentra con tratamientos que, si bien no son
no hay evidencia científica de recomendación para hacerlo, pero sí sabemos que hay una recomendación como por ejemplo el uso de la ivermectina, como por ejemplo el uso del suero de convaleciente, de suero equino, de la gamma globulina ¿Todos se hiperinmune. están aplicando ya en el sistema de salud de Tucumán? Tenemos todo para aplicarlos a todos digo, estos tratamientos. estos tratamientos que todos están ya... Sí, estamos esperando la gamma globulina hiperinmune que la hacen en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, Sí. para también tener ese tipo de tratamiento para la segunda ola. ¿Sobre el suero equino ya hay tratamiento acá en Tucumán o no? Sí, ya ¿Y qué tenemos resultados han tratamiento. tenido? Perdón, porque no... Todavía nosotros fuimos una de las pocas provincias que estuvo en el protocolo de investigación. Así que bueno, después de los resultados, que si bien no han sido la cantidad de casos suficiente todavía, es alentador en cuanto al paciente que no está en asistencia respiratoria mecánica, al adulto mayor que tiene una patología moderada. También tenemos como herramienta el suero de convaleciente, que sigue siendo importante para nosotros, y tenemos muy buenos resultados, más de 780 pacientes tratados. Cuando se da precoz. ¿Con cuál? Con el suero hiperinmune de pacientes convalecientes. Sí. Ese suero que se le saca. El plasma, digamos. El plasma, tal cual. Nosotros, acuérdense que hemos sido uno de las primeras provincias que implementó el plasma en el país. Luego salió un trabajo del hospital italiano que decía que no era tan efectivo, pero eso cuando se daba muy tardíamente. Nosotros, nuestra experiencia es darlo hasta el 5º día, 6º día del comienzo de la enfermedad, con 780 pacientes, y ahora vamos a publicar los resultados, donde tenemos muy buenos resultados. Bien, creo que Ángel Suárez tiene una consulta, doctora, por favor. Bueno. Vamos a ver si Ángel Suárez tiene la consulta. Sí, Ángel. Sí, ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Ángel? Con el ánimo de aclarar, porque, bueno, uno puede dar fe de lo que lo protegió cuando tuvo su problema. Tengo otro compañero que cuando tuvo problemas, señora, también le dio resultado. ¿Se está aplicando, está autorizado el tema de ivermectina en Tucumán? Porque se genera una polémica, y qué mejor que la ministra de Salud diga si se autoriza este tipo de tratamiento, que sé que ha dado buenos resultados. Uno puede dar fe, pero no puede hablar de uno por la cantidad en general de la gente, pero ¿se autoriza o se ha autorizado desde Salud de Tucumán ese tratamiento para combatir o por lo menos para proteger a la gente del avance del virus? Bueno, muy buena pregunta, porque siempre decimos hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Acá no es cuestión de estar a favor o en contra, sino de tener un trabajo de investigación serio, como hicimos nosotros, en un protocolo de atención en donde le dimos. Tenemos trabajos que son para prevención en el sistema de salud, que lo aplicamos en el sistema de salud, y tratamiento en pacientes COVID positivos. En ese sentido hicimos un trabajo muy interesante con 334 pacientes, en los cuales la mitad le dimos la ivermectina y la iotacarreginina, que es un alga, que es cloruro de sodio, con cloruro de sodio, y a la otra mitad no le dimos esa medicación. Al cabo de cierto tiempo, después de 4 semanas que tenían que estar tomando, se hace una evaluación, se hace un corte del trabajo, se hace una evaluación, y hemos encontrado en los pacientes que no habían tomado muchas más pacientes COVID. En el grupo que sí lo habían tomado hubo 4 pacientes, en el grupo que no lo había tomado eran 24 pacientes. Esa diferencia es estadísticamente significativa. Pero aún así, en los casos que ha dado positivo de COVID que estaban tomando la ivermectina, han sido todos casos leves sin internación, mientras que en el grupo control que no lo estaban tomando, los casos han sido leves, moderados y graves. Si nosotros lo ponemos a esto en un metaanálisis que nos tomó, el metaanálisis es un estudio de muchos trabajos de investigación en todo el mundo, de 35 trabajos en el mundo que se han tomado. Uno es el nuestro, porque metodológicamente está correctamente hecho, y ese metaanálisis habla de un odds ratio, que es una medida. Si uno tiene por debajo de 1 es protector, y si tiene por arriba de 1 es riesgo. Bueno, nosotros nos ha dado que es en el 87% es protector. Es decir, nosotros pudimos demostrar con un trabajo de investigación serio, con grupo control, que la ivermectina a nosotros en nuestro trabajo nos dio muy buenos resultados. Y también así hay otros trabajos como el de Carballo, como de Solari, del Muñiz, también argentinos, y otros de otros países que también hablan lo mismo de una protección. Ahora bien, la ivermectina, ¿la puedo tomar toda la vida? No, no la puedo tomar como protección toda la vida. Entonces, es una estrategia para... ¿Se la toma cuando tiene síntomas o se la puede tomar como medicamento preventivo? Así, de las dos maneras. Preventivo tiene una dosis,
y cuando tengo el diagnóstico de COVID es otra dosis la que debo dar. Y se ha demostrado que disminuye la carga viral, disminuye la capacidad de contagio. Tampoco estamos diciendo que la gente salga ya a la farmacia a buscar medicamento y comience a consumir sin la orientación de un profesional. Por supuesto, como todo siempre. Y nosotros lo que tratamos de demostrar en estos momentos de pandemia, no podemos tener los ensayos clínicos que duran 2-3 años para poder hacer una recomendación. Nosotros hacemos un trabajo bajo protocolo, que la gente firmaba su consentimiento de tomarla, y la verdad que nuestro resultado ha sido coincidente con muchos resultados internacionales, y bueno, lo publicamos y esto es nuestro aval para hoy decir que la ivermectina disminuye la carga viral, disminuye la capacidad de contagio, y si tengo contacto estrecho o estoy más expuesto, tomarla preventivamente tiene sus beneficios. Rosana, durante agosto, septiembre, octubre, veíamos muchísima gente haciendo cola, por ejemplo, en los denominados centros febriles, que estaban ubicados lateralmente en el Hospital Padilla, en el Centro de Salud, en el propio Néstor Kirchner. ¿Qué iba a hacer la gente allí? Porque una pregunta que puede ser descolgada, la gente decía, vamos a hacer testeo e hisopado. ¿Qué diferencia hay entre testeo e hisopado? Bueno, la gente a los consultorios febriles, como el nombre lo indica, tiene que ir cuando tiene algún síntoma compatible con COVID. Nosotros abrimos los centros de 77 consultorios febriles en toda la provincia, con 33 centros de testeo en todas las provincias. Y este testeo tiene que ver, si tengo síntomas, puedo hacer un test de antígeno y me va a dar. Si no tengo síntomas y concurro porque estuve en contacto estrecho con otra persona positiva, lo más indicado es hacer una PCR, que es un hisopado también, pero que tiene un proceso en el laboratorio, un proceso de 24 48 horas. Porque eso es más específico, porque puede ser que yo todavía no he manifestado los síntomas, pero que ya esté con la infección. Entonces, muy importante, si yo soy una persona que estoy en contacto estrecho con alguien positivo y tengo factores de riesgo, la detección precoz para el tratamiento y el aislamiento oportuno. ¿Fue pequeño el margen de error que pudo haber en algunos análisis, Rosana, o no? No hay margen de error. El positivo es positivo, no hay falsos positivos. No hay falso positivo. Eso también se fue aprendiendo en porque el camino, lo que ¿no? se detecta es el genoma viral, entonces no voy a detectar un genoma que no esté. A ver, de acuerdo a lo que puedan llegar las vacunas, nadie sabe cuántas vacunas y de qué origen podría llegar a la República Argentina. Todos están hablando de una segunda ola. ¿No se descarta o está descartada una segunda ola? No se descarta para nada. El mundo está pidiendo por las vacunas, porque esto podemos ver el primer mundo y en Estados Unidos también. La gente está con lista de espera para las vacunas, están esperando la cantidad. En los países de Europa. Totalmente, o sea que, y muy pocos países hoy pueden estar vacunando como nosotros. Es decir, la Argentina ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha empezado una vacunación en tiempo y forma, y de acuerdo a la cantidad de vacunas vamos haciendo ese programa de vacunación, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de acceder hoy, que las personas del sistema de salud estén vacunadas, es una gran tranquilidad para esperar la segunda ola. La segunda ola va a venir de alguna forma cuando regresen la gente de vacaciones. Mucha de la gente que regresa de vacaciones hay que tener un control estricto de los lugares donde vienen. Y la vuelta de escuela, la cantidad de personas en el transporte público, en los transportes escolares, la vuelta a los lugares de trabajo. Así es. Que se está pensando cuándo esperemos que no sea, pero cuál es el mes que hay que estar atento. Bueno, nosotros en el mundo, luego de las vacaciones, vino la segunda ola. En el mundo. Estamos hablando de marzo o abril. Sí, en el mundo, exactamente. Lo estamos viendo y tenemos la posibilidad de predecir lo que va a pasar, porque lo estamos viendo en otras partes. Y cuando llegue el invierno, lógico que también tenemos el mayor riesgo. Por eso lo fundamental ahora es que, además de cumplir con todas las recomendaciones, a la vuelta de las vacaciones, la gente que ha estado en otro país, en el extranjero, tiene que venir con una PCR, porque debemos detectar la segunda cepa, que ya está en distintos países. Y cumplir con el aislamiento. El aislamiento, y nosotros volvemos a hacerle una PCR entre el séptimo a 10º día, para poder asegurarnos que esa persona no trae la nueva cepa. El Consejo, como ministra,
para la población en general, ¿no? Según las especialidades. Hay que volver al control cardiológico, la mujer a su ginecólogo. ¿Tienen que volver todos o tienen que ser programados? Porque también se habló de una situación que preocupaba y se dejó de asistir a los distintos médicos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el consejo, Rosana? Mire, nos preocupa mucho. En el mundo aumentaron los 30% más las patologías oncológicas no detectadas, porque la gente ha pospuesto su visita porque tenía miedo de ir a un hospital y contagiarse. Así que yo creo que todas las personas que tengan algún síntoma, que tengan que hacer sus controles, sus chequeos, deben concurrir con todas las medidas, cumpliendo todas las medidas. El profesional de la salud también tiene que cumplir con todas las medidas. Así que llegar tarde a una patología oncológica es no tener cura. Así que costo-beneficio hoy recomendamos. Nosotros volvemos con todos los programas de prevención de cáncer. Ya empezamos casualmente esta semana y estamos con estrategias implementadas para poder asistir a todas las pacientes en el diagnóstico precoz de cáncer de cuello, de cáncer de mama, de cáncer de colon, porque la verdad que esta pandemia va a dejar sus consecuencias, que vamos a tener que ser estar muy atentos para poder volver a tener al paciente en nuestro consultorio, hacer el diagnóstico precoz y demás. Así que la telemedicina no es la solución a todo, sí nos ha servido, nos sigue sirviendo, pero la consulta con el médico, que el médico lo revise el paciente y pueda tener la certeza y la seguridad de que no tiene una patología, es muy importante para nosotros. Bien, dos preguntas que tienen que ver con el tema vacuna. Me puedo denominar que soy pro vacuna, que estoy esperando con expectativa la llegada de la vacuna antigripal y contra el neumococo. Por supuesto, la primera vacuna que llegue a Tucumán me daré, ya sea la rusa o de otro origen. Si me doy la primera dosis con la vacuna rusa, ¿la segunda tiene que ser con la rusa? Totalmente. No puede cambiar. No puede cambiar. Y viene la cantidad, exactamente la misma dosis del primer componente que del segundo componente. Es decir, entregan las dos, manteniendo la cadena de frío. Sí, así es. ¿Tiene Vamos a tener información? la doble vacunación, porque acuérdese que la antigripal también va a venir. En marzo, abril ya vamos a tener la Eso le antigripal. quería preguntar, ¿cuándo viene? Y marzo, abril ya tenemos que tener la segunda, la dosis de antigripales, y además tenemos que tener siempre las 2 dosis de corona previo y tienen que pasar por lo menos 30 días para colocar la otra. Bien, a ver, me reitero, llega la vacuna antigripal. Me voy a dar la vacuna antigripal, bueno, el neumococo cada 5 años, Exacto. estoy protegido. ¿Cuántos días de diferencia entre la antigripal y la contra el COVID? 30 días, No indistintamente. importa, bien. Que puede ser Indistintamente. primero la de COVID y después la gripal, pero Exacto. siempre 30 días. días entre una y otra, De la segunda dosis, de la segunda dosis. no de la primera, sigo. De la segunda dosis. O sea que voy a elegir, si tengo que elegir, lo ideal sería, si tengo la posibilidad de vacunarme con corona, me vacuno primero con corona, hago la segunda dosis con corona, 30 días después hago la ¿Qué antigripal. tema va a ser, Roxana? Aunque el año pasado también recuerdo que nosotros comenzamos con la pandemia, con las medidas restrictivas a fines de marzo, ¿no es así? Y se comenzaron a dar Así los es. casos de gripe y la gente vivía con una psicosis y no sabía si era COVID o era gripe. Así es. ¿Qué diferencia en los síntomas? ¿Solamente el olfato y gusto o hay otro síntoma que puede marcar una diferencia? Digo, para darle tranquilidad a la gente. Sí, lo que pasa es que los síntomas confunden con la alergia. Generalmente los del COVID son de la parte respiratoria alta, ¿no? La congestión, la falta de gusto, como dice, de olfato, pero no siempre se presenta, hemos visto que se presenta de múltiples maneras, ¿no? Otros tienen dolor de cuerpo, otros tienen fiebre. Cuando se presenta con un síntoma tan inespecífico como es la fiebre, entonces es complejo el diagnóstico Diría el diferencial. tucumano también se confundía con el dengue porque decía estoy con También desgano, con el dolores Totalmente, musculares. Totalmente. Nosotros ya tenemos otro diagnóstico diferencial acá. Dengue, gripe y ahora el COVID. Y también es importante decir que el año pasado, por ejemplo, cuando ya empezamos esta época del marzo, nosotros tuvimos la mayor cantidad de vacunas antigripales puestas. 300.000 vacunas, casi aumentó un 30% de lo que veníamos poniendo, porque la gente, al tener miedo también por el COVID, se ha vacunado mucho más para la gripe.
Doctora, el día después que se pueda anunciar, espero que pronto, ¿no? Porque estamos hablando de una meseta alta, más de 100 casos. También tenemos que decir que en nuestra provincia hay una situación que hoy tal vez no gana espacio permanentemente en los medios, pero quiero decir que Córdoba ayer ha tenido más de 600 casos. Quiero decir que ayer Santa Fe ha sido una semana, un día muy duro para Santa Fe. Santa Fe anteayer tuvo 44 personas fallecidas. Estoy hablando del día lunes, 44. Ayer hubo 48 personas fallecidas. En Tucumán, por día, promedio, ¿cuántas personas fallecen? Bueno, ayer falleció una, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros estamos viendo los días de duplicación y, por ejemplo, nosotros estamos en 42 días de duplicación, ¿no? De casos. Y Jujuy está con 16. Santa Fe nunca bajó la cantidad de casos. Sí, ayer hubo 48 personas fallecidas en Santa Fe, el lunes hubo 44, muchísimos. Es mucho, es mucho. La verdad que nosotros, con la vulnerabilidad que tenemos de esta provincia, tenemos que agradecer que dentro de esa meseta alta podría haber sido peor la cantidad de casos y mantenido durante mucho tiempo. Todas las estrategias que hemos planteado han sido muy correctas en el momento oportuno, pero también necesitamos de un esfuerzo mayor. Yo sé que es mucho para la gente ya seguir pidiéndole, pero bueno, es un esfuerzo mayor para que nuestros hijos vuelvan a clase, para que podamos tener una vida más libre, porque la gente se ha sentido coartado en su libertad, por así decirlo, y para que podamos disfrutar de las cosas pequeñas que disfrutábamos antes, ¿no? Y la verdad que eso cuesta, pero si no tenemos esa responsabilidad individual y social cada uno y no seguimos con este cumplimiento, la segunda ola puede ser difícil. Así que yo apelo a la responsabilidad de todos, como siempre, y al trabajo nuestro, que estoy seguro que ya estamos continuando con esta tarea y ya tenemos nuestro plan de contingencia para la segunda ola, porque sabemos que no somos una isla, como dice nuestro gobernador. Vamos a tener algunos aumentos de casos seguros, así que nos tenemos que preparar para eso. Pero si trabajamos juntos, si trabajamos todos, si nos seguimos concientizando, si hacemos un poco de esfuerzo más, mi hijo siempre me dice, siempre nos decís lo mismo, un poquito más. Y la verdad que hace un año me decís 30 días más y así. Pero bueno, es la única forma que podamos transitar la segunda ola de la mejor manera y no ver lo que está pasando en otras partes del mundo, que realmente es muy, muy tremendo la cantidad de muertos, la cantidad de personas que no se pueden ni asistir porque está colapsado el sistema. No quiero que me diga, Rosana, usted es muy curioso. ¿Qué va a ser el día después que podamos decir pasó la pandemia? La verdad que ni he pensado, estoy tan abocada al hoy, al día a día, que ni lo pensé, no lo quiero soñar todavía, pero yo creo que volver a los afectos, ¿no? Volver al abrazo, volver a eso que los argentinos tenemos, ¿no? A nuestra cultura que nos caracterizó siempre, abrazarse, darse un beso, tomar mate juntos. Todas esas cosas que no la valoramos y que ahora aprendimos a valorarlas, ¿no? O que se tenga que encontrar con otra campaña. Ya no va. No más. No más, ya, no más de campaña, ya de vacunación, de todo, ya está. Hoy incluso es mencionada, si no me equivoco, en algún medio como una posible candidata. ¿Pasa por su interior el fuego de política, digo, política partidaria, política social, como candidata, digo, o está abocada 100% al tema salud? Sí, la verdad que no. Yo no sé de dónde habrá salido esa versión, pero no, estoy al 100% salud, que es lo mío, que es lo que yo sé. La parte técnica, la salud pública que me apasiona, no, bajo ningún aspecto. Yo he pensado en otra cosa en este momento, no me da la cabeza para pensar en otra cosa que no sea el COVID ahora.